Bueno, vamos a estudiar cómo funcionan los sistemas de archivos o mejor conocidos como file systems en inglés. En la vida de un programa o directamente ya lo conocemos como un proceso, se van a reservar posiciones de memoria para almacenar información. Ahora, es probable que cualquier programa que necesita almacenar información necesite guardarlo más allá de la vida de ese proceso. O sea, un proceso comienza cuando se empieza a ejecutar un programa y cuando se deja de ejecutar el proceso no existe más. Pero va a querer almacenar información en algún dispositivo de manera de preservarla para que la próxima vez que corra este proceso tenga esa información disponible. Mientras un programa está ejecutando, tiene memoria RAM como para almacenar información, pero cuando el programa deja de ejecutar, esa memoria se reutiliza. Así que perderíamos la información si solamente tuviésemos esa memoria RAM. Para preservar esto aparece la memoria secundaria y la característica principal es que permite almacenar grandes volúmenes de datos en comparación con la memoria RAM. Ahora, esta memoria secundaria no está conectada directamente a los bases y a la CPU, sino que se accede mediante el bloque de entrada-salida, así que para poder acceder a esta información o para poder escribir esta información hay que interactuar con las interfaces de entrada-salida. Esto generalmente se realiza por grandes sectores, por grupos de sectores en cascada y se utilizan técnicas de acceso directo a memoria como DMA. A lo largo de los años aparecieron diversas tecnologías para el almacenamiento, así que veamos algunas. Los discos rígidos, por ejemplo, que permiten acceder a la información utilizando un esquema de CHS, esto significa cilindro, cabeza o sector, ahora lo vemos en una diapositiva, en la diapositiva que sigue, o LBA, Logical Block Assignment, Logical Block Array, que permite acceder a los sectores como si fueran un gran vector, como si fueran un gran array de datos. La forma en la que accedemos a la información en un disco rígido es un acceso posicional a sectores. O sea, aleatoriamente le vamos a decir, queremos tal sector, el disco rígido va a posicionar su cabeza en ese sector, lo va a leer y nos va a devolver el sector. Generalmente nos referimos a leer, el proceso de escribir es inverso, pero es más o menos igual. También si queremos escribir un sector, el disco rígido se va a posicionar en un sector y va a escribir la información que nosotros le damos. Esto quiere decir que es un dispositivo de tipo read-write, ¿sí? Permite leer o permite escribir. Ahora, la forma de acceder a los sectores es mediante un movimiento mecánico. Se tiene que mover literalmente una cabeza que está barriendo el disco. Así que el tiempo de acceso a la información es de más o menos 5 milisegundos. Y esto pareciera rápido para un humano, pero es una eternidad para una computadora. Últimamente son muy populares los discos de estado sólido que ya no trabajan con el concepto de CHS, de cabeza, eh, cilindro y sector, sino que ya directamente nos presentan la información en sectores como si fuera un gran array, como si fuera un gran vector de sectores, y nos permiten el acceso aleatorio a cualquier sector. Ya no tenemos que esperar que se posicione una cabeza en un determinado sector, en un determinado cilindro, sino que directamente le decimos qué sector queremos y el disco de rígido de estado sólido nos devuelve ese sector. También es de tipo de lectura y escritura, es de tipo read-write, pero bueno, la implementación física de esa memoria es con tecnología de semiconductores, ¿sí? Básicamente son transistores. Así que el tiempo de acceso es muchísimo menor, estamos hablando del orden de los 25 microsegundos. Y solamente como para nombrar un tipo de tecnologías que ya están en desuso, como los CDs y los DVDs, el acceso a los datos en esta tecnología óptica es acceso secuencial a sectores, así que necesitamos ir leyendo todos los sectores hasta que llegamos al sector que nos queremos posicionar, así que obviamente va a ser más lento ese acceso que el acceso aleatorio. Generalmente son discos que se pueden escribir, pero los vamos a usar mayormente para lectura, aunque hay algunos que son de lectura y escritura, pero no son de escritura permanente. O sea, nos permiten almacenar información escribiéndola, pero están pensados para ser dispositivos principalmente de lectura. Y si bien la información que se almacena de forma óptica, el acceso a esos datos tiene que ser mecánico. Tenemos que estar moviendo un láser para ubicarlo en el lugar donde tenemos que acceder a la información. Y el tiempo de acceso a esto es muchísimo peor, inclusive que en los discos rígidos. Estamos hablando de 12 milisegundos en promedio. Por último, si tenemos que grabar muchísimos volúmenes de información que principalmente los vamos a escribir, pero muy rara vez los vamos a leer, existe la tecnología magnética todavía, que se utiliza principalmente para hacer backups. A esto lo conocemos como tape backups. Son cintas que vienen en un cassette
y en esa cinta se va a almacenar un montón de información. Obviamente el acceso va a ser secuencial a los sectores, ya que hay que estar avanzando o rebobinando la cinta. Principalmente son de escritura, es un dispositivo en donde vamos a hacer backups de datos, vamos a estar escribiendo permanentemente, pero muy rara vez vamos a ir a leer esos datos, salvo que necesitemos leerlos para restaurar un backup. Y al ser magnético y tener una cinta, el tiempo de acceso a los sectores es enorme, ¿sí? Podemos estimar más o menos 10 segundos hasta que llegamos con el bobinado al lugar que queremos acceder. Acá tenemos una representación de, por ejemplo, un disco rígido. Un disco rígido son una serie de discos que magnéticamente se almacena la información en la superficie. Existe una cabeza lectora, puede haber una cabeza tanto arriba como abajo. Y dentro de cada uno de los platos, lo que vamos a tener son sectores. Esos sectores se ubican así como una especie de anillo y a ese anillo lo vamos a conocer como el cilindro. Entonces, el cilindro vendría a ser el conjunto de los sectores que están en la misma pista entre todos los discos. Y bueno, los discos van a estar todos girando permanentemente y lo que vamos a hacer es vamos a mover el brazo o la cabeza lectora para ubicarnos en un determinado sector. A la derecha tenemos la tecnología de los discos de estado sólido, que son básicamente transistores, tecnología semiconductora, y bueno, obviamente el tiempo de acceso de esto es muchísimo menor. Después hablamos de CDs y de DVDs. Acá lo que tenemos es una espiral que se va almacenando a lo largo del disco y se van marcando los distintos sectores que también se conocen como tracks, como pistas, ya que principalmente se almacenaba audio, entonces se hablaba de la pista o del tema y también podemos almacenar datos, pero lo que tenemos que pensar es que es una espiral enorme y que para poder encontrar un lugar tenemos que posicionarnos al principio de la espiral, que el disco vaya girando, nosotros vamos moviendo el láser y encontramos en qué track nos vamos a parar. Y a la izquierda lo que tenemos es cómo se almacena físicamente la información, se queman distintas áreas del disco y crean estos pits y estos lands, ¿sí? Estos valles y estos pozos, y dependiendo de si el láser se encuentra con un valle o con un pozo, va a rebotar distinto y con eso vamos a poder asumir qué información está almacenada en esa parte del disco óptico. Y por último el tape backup, que es básicamente un cassette donde hay una cabeza que borra, una cabeza que lee y una cabeza que graba, ¿sí? Porque dependiendo del efecto que nosotros hacemos sobre el disco, puede que al momento de leerlo lo estemos borrando, entonces lo tenemos que volver a grabar inmediatamente después de leerlo y vemos que este es el que tiene el peor tiempo de acceso, ya que si queremos acceder a un dato que está cerca de acá y la cinta está por acá afuera, vamos a tener que sacar toda la cinta para llegar a ese dato. Así que este es el que tiene el peor tiempo de acceso, pero como principalmente se usa como depósito de datos que rara vez se leen, funciona bastante bien para cumplir ese fin. La conocida frase de que en Linux todo es un archivo es totalmente cierta. Lo que no se aclara siempre es que no todo archivo en realidad está almacenado en un disco. No todo archivo es un depositario de información que nosotros vamos a leer de un disco en Linux. O sea, fácilmente podemos crear un archivo, hacemos eco hola mundo y redirigimos a mi archivo.txt y si hacemos un cat de mi archivo.txt, ese archivo se va a almacenar en algún lugar, por ejemplo un disco rígido, aunque también podría ser un disco que está soportado con memoria RAM y eso sabemos que en Linux es bastante fácil de hacer. O sea que no necesariamente tiene que ser un disco rígido o un disco de estado sólido, puede ser un disco virtual creado sobre memoria RAM, pero cuando creamos este archivo lo que estamos haciendo es estamos depositando contenido y le estamos dando a ese contenido un nombre que es el nombre del archivo. Ahora, no todos los archivos se van a almacenar como una secuencia de bytes. De hecho, hay archivos que se generan en tiempo real. Recordemos cuando corríamos cat /proc /cpu info, que es algo que modificamos hace un par de unidades atrás para que dijera hola mundo y para que vieran que podemos cambiar el código del kernel. Esto es un archivo en el sistema. Lo que ocurre es que ese archivo en el sistema lo está generando el kernel en tiempo real. Así que eso no está almacenado en un disco rígido. Cuando nosotros queremos leer ese archivo, las funciones para leer el archivo son las mismas que si estuviésemos accediendo a un archivo almacenado en el disco rígido, pero el contenido del archivo lo provee el kernel.
y se genera mediante código, o sea, ni siquiera hay algo almacenado dentro del kernel que nos devuelva un contenido fijo. El kernel en cada ejecución se fija qué CPU estamos utilizando y genera ese archivo on the fly, o sea, lo genera en tiempo real. Ahora, también estuvimos utilizando algunos archivos que no eran de esos archivos tradicionales que se almacenan en un disco rígido. Por ejemplo, cuando creábamos un namepipe o lo que se conoce también como FIFO, lo que hacíamos era creábamos un archivo /tem /FIFO o el nombre que sea, y a eso le decíamos que era un FIFO. Luego le dábamos permiso de lectura y escritura para todos los usuarios y esto va a crear un archivo en el sistema de archivos, pero ese archivo en realidad es un mecanismo de intercomunicación entre procesos, es un mecanismo IPC. No es que ahí hay un lugar en el disco rígido que va a almacenar lo que nosotros le mandamos al pipe y que hay otro proceso que lo va a consumir. No está el disco rígido involucrado, todo eso está almacenado adentro del kernel, de la memoria del kernel, ¿no? Así que vamos a ver que hay distintos tipos de archivos y todos están soportados por el file system. El file system crea una forma de identificarlos, aunque no necesariamente son lugares donde vamos a guardar volúmenes de información de forma de que queden ahí persistentes, sino que por ahí son mecanismos de intercomunicación entre procesos, o mismo la WART la trabajamos como un archivo, entonces es un dispositivo de comunicación, pero para nosotros en Linux es un archivo. Lo abrimos, lo leemos y lo que estamos haciendo es a medida que lo leemos vamos viendo lo que se recibe por la WART. Y si lo escribimos, estamos transmitiendo un valor a través de la WART, pero en Linux lo consideramos como si fuera un archivo. La forma en la que se organizan los archivos en Linux es a través del árbol de directorio. Y el árbol de directorio va a arrancar con la raíz del árbol, que conocemos como root, y a partir de ahí se va a expandir en ramas. Cada una de esas ramas es un directorio y cada uno de esos directorios puede tener a su vez subramas que también son otros directorios o otros archivos. Si conectamos una memoria micro SD, por ejemplo, hay un script que detecta esto con un programa que se llama UDEV, y lo que va a hacer es, va a crear una entrada, generalmente en /mount, pero en Ubuntu se usa /media y se monta para un usuario específico, pero independientemente de donde lo monte, lo que va a hacer es, va a aparecer un identificador de las particiones que tenga ese dispositivo que acabamos de crear. Va a crearse una carpeta con el nombre de la partición que va a ser hija de un determinado directorio y ahí vamos a poder acceder a los datos de la SD utilizando ese path, ese camino para llegar al archivo. Si ejecutamos el comando mount en Linux nos va a dar un montón de información y esta información tiene un formato que es el dispositivo on el lugar donde fue montado y luego de type va a aparecer el tipo de file system y después van a aparecer atributos que nos van a decir si podemos leer, podemos escribir y un montón de otros atributos que serán útiles dependiendo de lo que queramos saber del dispositivo. Veamos que aquí abajo aparece un dispositivo /dev /mmc block P1, o sea que es una memoria micro SD y aparece como P1, es la partición 1. Después nos dice on y aparece el mount point, o sea en qué lugar está montado, que es /media, esto es típico de Ubuntu, /Edgardo, bueno, mi usuario en este caso, el identificador de la partición, o sea que si queremos acceder a esta partición que está en la micro SD, tenemos que seguir este path que es el que está en el mount point. Luego aparece la palabra type que nos indica qué tipo de file system tiene esa partición y aparece bfat. Bfat es FAT32, que es la típica partición que se usa en Linux. En Windows, FAT32 o FAT16 era la anterior, FAT2 era la que usaban los disquetes. Esas particiones tipo FAT ahora las vamos a estudiar en detalle. Luego aparecen atributos, por ejemplo nos indica si podemos leer y escribir con read y write. Vemos que acá en esta micro SD podemos escribir con read write. Y luego aparecen identificadores que nos dicen qué usuarios son los que pueden acceder a leer o a escribir y qué tiene que hacer, por ejemplo, si se produce algún error. Por ejemplo, si hay un error, lo va a remontar como read-only. De esa forma, si detecta que hay un error en el file system, no va a seguir propagando errores, ya que no va a dejar que se escriba nada nuevo y lo va a mantener en el estado que está. Eso también es bastante común en Linux. Ahora, el root file system en sí también está montado. Acá vemos que hay una barra sola, que es el directorio raíz. En Linux es tipo extended.
en particular en este Ubuntu es Extended 4, hubo muchas versiones de Extended, está X2, X3 y X4, hoy en día X4 es la más común, pero vemos que este dispositivo físicamente está en barra dev barra y en mi computadora es NVMe, ya que es un disco rígido de estado sólido de tipo NVMe, y bueno, ahí está en un determinado bloque en la partición 3. Ahora, ese disco está particionado en más de una partición. De hecho, el directorio raíz es la partición 3. Y si seguimos buscando, acá aparecen otras particiones, por ejemplo la partición EFI, que es donde está el bootloader para la PC, y esto está formateado en tipo FAT, aunque es un FAT en particular, ahora lo vamos a estudiar en el trabajo práctico, y inclusive mi máquina tiene una partición de barra recovery, donde tiene un pequeño sistema operativo para recuperar la máquina en el caso de que el sistema operativo se rompa. Así que vemos que este barra dev barra NVMe0, que es mi disco rígido de estado sólido, tiene más de una partición y el sistema operativo las monta todas y en todas tienen un mount point distinto. Ahora, no todos los file system tienen como destinatario, como soporte, un disco, o sea, disco de estado sólido o disco mecánico. Vemos, por ejemplo, que acá existe un temporary file system en barra RAM. Así que si nosotros vamos a barra RAM en esta máquina, lo que vamos a tener es un file system de tipo temporario. Esto lo que indica es que es un file system que está en memoria RAM, no está en memoria soportada física. Así que si guardamos algo en barra RAM, cuando se apague la máquina se va a perder, ya que es memoria, no, es memoria volátil. Ahora también existen otros tipos de file system. Por ejemplo, tenemos uno que es en barra proc y el tipo de file system es también proc. Y este proc ya lo conocemos, es algo utilizado por el kernel como para secuencialmente darnos información. Después hay uno que es tipo sys file system, que está en barra sys. Y esto básicamente nos da punteros a los dispositivos y a los atributos que tienen los drivers que se cargaron. Y también hay otros tipos de file systems como debug file system. Este nos deja cambiar opciones del kernel mientras el kernel ya se está ejecutando, ya que con command line podemos cambiar cómo se configura el kernel, pero justo antes de que el kernel se empiece a ejecutar. Una vez que el kernel está corriendo, si queremos cambiar una opción en el kernel, vamos a utilizar este debug file system. Para cualquier dispositivo que tenga almacenamiento, o sea que no sea un barra proc, que es algo creado en el kernel virtualmente con código, sino que se almacena información, sea RAM o sea memoria física en un disco, corremos el comando df-h, display file system-h para que lo muestren valores humanos como gigabytes, K o megabytes, si no va a mostrar todo en bytes y va a ser muy difícil de entender. Y lo que nos va a imprimir es una pequeña tabla donde vamos a ver qué dispositivos están disponibles en el sistema, estén o no estén montados, y nos va a decir si tenemos espacio disponible acá en Available como para utilizarlo y cuál es el porcentaje de uso que tenemos y en qué lugar están montados. Entonces, por ejemplo, esta MMC Block 0 partición 1, que era la memoria SD que estaba conectada en la computadora, la podemos acceder en barra media, barra Edgardo G, barra ese número que identifica la partición. Y tiene 7,5 gigabytes disponibles y hay solamente 23 megabytes usados, así que prácticamente el tamaño de 7,5 gigabytes hay usado un 1% o menos. Cada partición va a tener un identificador que se llama UUID, que es el Unique ID, y es un sistema que va a crear un número único para identificar a cada partición. Por ejemplo, fijémonos que acá puso un número en hexadecimal medio raro como para identificar a ese dispositivo micro SD que teníamos conectados. Si corremos el comando sudo block ID que nos muestra el ID de cada dispositivo de bloques, los dispositivos de bloques son los que tienen almacenamiento, vamos a ver que para ese dispositivo en particular el UUID que tiene es esto. Y esto está grabado en la tarjeta micro SD, es un número que identifica la partición, que cuando se la formateó se le dio ese número. Vemos que es de tipo BFAT y vemos que acá hay otro tipo BFAT que es donde está almacenado el bootloader de mi disco rígido y también tiene ese tipo de formato. Y este formato de 8 dígitos hexadecimales clásico de dispositivos tipo FAT32. Vemos que también acá tenemos un dispositivo Extended 4 que es la partición 3. La partición 3
en el NVMe es el que tiene montado el root. Y lo que vemos es que el UUID tiene otro formato completamente distinto y este formato es ya un formato de tipo Extended 4. Independientemente del formato, esto es una etiqueta única que identifica el disco rígido y es el UUID que está almacenado en el disco rígido o en la memoria. En algún lugar está almacenado ese número como para identificarlo. Bien, asumamos que tenemos un disco rígido y tenemos que grabar información. Como dijimos, esta información se almacena en bloques. El bloque lo vamos a conocer como sector, es la convención que suele usarse para los discos rígidos, y cada sector tiene 512 bytes. Así que son grandes volúmenes de información si lo pensamos a tamaño de un microcontrolador, a tamaño de una computadora es muy poco, pero bueno, 512 bytes tiene cada uno de estos sectores, cada uno de estos cuadraditos. Y a medida que nosotros vamos a almacenar información en el disco, y vamos a tener varios archivos, y generalmente se van a ubicar en sectores que son consecutivos. Entonces ahí tenemos un archivo, acá tenemos otro archivo, acá tenemos un tercer archivo. Pero ¿qué va a pasar? Va a llegar un momento donde vamos a borrar un archivo. Entonces, por ejemplo, vamos a eliminar este que está acá en el medio. Y ahora nos van a quedar 1, 2, 3, 4, 5 sectores que están vacíos. Si yo ahora tengo que almacenar un archivo y ese archivo tiene 4 sectores, bueno, voy a ocupar estos 4 sectores, ya que ahí había un espacio libre, pero acá nos va a quedar un sector que lo vamos a desperdiciar. Y lo que vamos a ver es que a medida que grabemos archivos y borremos y vayamos ocupando esas ubicaciones, nos van a ir quedando sectores así que independientes que van a estar distribuidos por todo el disco, y este es el mismo problema que teníamos con la memoria principal, es el problema de la segmentación. Llega un punto donde si necesitamos que la información se grabe de forma consecutiva y la podemos grabar o la podemos borrar, va a llegar un punto que se va a empezar a segmentar, se va a empezar a fragmentar y vamos a tener esos fragmentos que van a estar libres, pero que como no van a estar consecutivos no los vamos a poder utilizar. En algún momento existía el proceso de desfragmentación del disco, donde lo que se hacía era se pausaba el uso del disco rígido y se empezaban a reacomodar los sectores para que todos los archivos fueran consecutivos, y entonces quedaban todos los sectores libres al final del disco para ser utilizados. Pero de vuelta, a medida que seguíamos usando el disco, íbamos a seguir teniendo ese problema de la fragmentación, porque no lo vamos a poder evitar. Siempre que estemos borrando y creando archivos nuevos va a ocurrir. ¿Y cómo hicimos para resolver ese problema en la memoria principal? Con el teorema principal de la informática. Hay que agregar una capa de indirección. Ahora, si por cada sector, como pasaba con la memoria principal, tuviésemos que tener una tabla que nos mapee cada uno de los sectores, y lo que va a pasar es que necesitamos una tabla tan grande como el disco rígido que tenemos, porque por cada sector necesitamos una entrada en otra tabla. Así que si tenemos un disco de, no sé, 2 terabytes, necesitamos otro disco de 2 terabytes para tener la tabla de los sectores. Así que eso no puede pasar. Y lo que va a pasar es que vamos a organizar a los sectores en un grupo. Vamos a tomar un grupo de sectores y ese grupo de sectores los vamos a llamar clúster. Y ese clúster, que generalmente es de 4 kilobytes, a ese sí lo podemos grabar en una tabla porque justamente estamos almacenando varios sectores, ¿sí? Para 4 kilobytes estaríamos almacenando 8 sectores consecutivos. Ahora, siempre que tenemos una tabla, vamos a necesitar guardarla en algún lugar y que esa tabla tenga un algoritmo que nos permita manejarla. Bueno, esa tabla en los discos rígidos con arquitectura FAT es la que se conoce como File Allocation Table, y es lo que vamos a ver a continuación. En el file system tipo FAT, FAT viene de File Allocation Table, o sea, la tabla de alocación de los archivos. Vamos a ver que hubo varias versiones de FAT. FAT2 era la que usaban los disquetes. FAT16 usaban las máquinas con DOS originalmente, pero tiene un límite de discos de 2 gigabytes. Así que lo que más se usa hoy en día es el FAT32, que tiene un límite muchísimo mayor. La estructura FAT es una tabla que se almacena en memoria, y luego de esa tabla lo que vienen son clusters. Y los clusters dijimos que son conjuntos de sectores que están almacenados en el disco rígido o en la memoria SD o en el dispositivo de almacenamiento que tengamos, ¿sí? No todo es para disco rígido, también funciona en una micro SD. Básicamente en un dispositivo de almacenamiento vamos a tener el sector
0, que es el sector de buteo, y luego vamos a tener la tabla FAT. Luego de esa tabla FAT va a venir el directorio raíz y luego van a venir todos los clusters que, bueno, hay clusters que están asignados a la tabla de directorios y a partir de ahí arrancan los clusters, que son los grupos de sectores donde vamos a físicamente almacenar la información. La tabla FAT aparece acá en dos partes, ya que se solían almacenar dos copias, o sea, se mantenían en memoria dos copias de la tabla FAT completa. No sé si en FAT32 sigue siendo lo mismo, en FAT16 seguro se tenían dos copias, pero bueno, eso es parte de la implementación que se solía tener. La tabla FAT funciona así. Vamos a tener el directorio raíz, ¿sí? En este caso sería el raíz. Si fuese Windows, por ejemplo, sería el C2 puntos o lo que sea. Una vez que tenemos el directorio raíz, en el directorio raíz vamos a tener los archivos. Por ejemplo, va a haber un archivo file.txt que está almacenado en ese directorio raíz. ¿Qué es lo que va a decir el archivo file.txt? Bueno, va a tener esta tabla, esta estructura, donde va a aparecer el nombre del archivo. Ahí dice que el máximo era 8 bytes con una extensión de 3 bytes, pero este es el FAT original que solamente permitía nombre de archivos de 8 bytes con una extensión, por ejemplo .exe que era de 3 bytes. Hoy en día soporta hasta 255 caracteres, pero bueno, ahí tenemos una diapositiva que muestra el original. Después va a mostrar la fecha de creación del archivo, la hora de creación y la fecha de creación, cuándo fue que se hizo el último acceso, pero lo que nos interesa acá es que hay 4 bytes que lo que se van a juntar, una es la parte más significativa y el otro es la parte menos significativa, que nos van a generar un número. Y ese número es el número de identificación de clúster en el File Allocation Table. Esta es la tabla FAT propiamente dicho, que es esta tabla que está acá. Y esta tabla lo que tiene son o sea, tiene por cada entrada tiene dos números. Tiene un ID, que es autoincremental, entonces está el ítem 50, 51, 52, 53. Y cada uno de esos IDs van a tener un número asignado. Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, ese archivo en particular, está file.txt, aparece en la tabla FAT en el índice 50. Entonces, cuando vamos al índice 50 de la tabla FAT, lo que vemos es que aparece un 51. Y ese 51 nos va a servir para indicar que el primer cluster, o sea, el primer grupo de sector de información del disco está en el 50 y el que le sigue está en el 51. Entonces, si queremos acceder a los datos de este archivo.txt, tenemos que leer primero el clúster 50. Una vez que leímos el clúster 50, vamos a leer el clúster 51. Luego el clúster 51 nos informa que tenemos que seguir con el clúster 52. Luego el clúster 52 nos informa que tenemos que seguir con el clúster 160. Acá vemos justamente que esto evita la fragmentación, la segmentación, ya que por ahí no estaba disponible el 53 para seguir con este archivo, entonces se fue a buscar el próximo clúster que estaba libre, y el próximo clúster que estaba libre es el 160. Y ahora del 160, cuando lo leemos en la tabla FAT, vemos que tenemos que apuntar al 130. Y en el 130 nos vamos a encontrar con una marca especial, no con un número de próximo clúster, que es el end of file. End of file significa el fin del archivo. Y eso quiere decir que en el 130 se acabó el archivo. Entonces este archivo está compuesto por un clúster, dos clústeres, tres clústeres, cuatro clústeres, cinco clústeres. Y ahí se acabó el archivo. Esa es la marca de fin de archivo. Y así funciona este file system tipo FAT. Cuando nosotros insertamos un dispositivo tipo FAT, obviamente toda esta información está almacenada en el disco, pero esta tabla FAT, como nosotros la estamos usando permanentemente como para poder acceder a la información que está en el disco almacenada, esta la vamos a tener en RAM, porque vamos a estar todo el tiempo trabajando sobre esta tabla.
Entonces es muy importante que cuando terminemos de usar un dispositivo, por ejemplo un pendrive o un disco USB, lo expulsemos, o en Linux es el equivalente a desmontarlo, para que esto que estaba almacenado en RAM se guarde físicamente en el disco, porque si no, se hicieron las actualizaciones en memoria RAM de la computadora, pero si no se escribieron en el disco, entonces se corrompe el disco, porque ahora la tabla FAT no coincide con la que está almacenada en el disco, sobre todo si le hicimos modificaciones. Los tamaños definidos para esa tabla FAT no, son fijos, así que a lo largo de los años el FAT12 permitía únicamente volúmenes de hasta 16 megabytes. Pensemos que esto estaba pensado para floppies, para disquetes que no tenían más de 1 mega, así que con esto sobraba. FAT16 soportaba como máximo volúmenes de 2 gigabytes, por eso está totalmente en desuso, y FAT32, que es el más común hoy en día, lo que permite son volúmenes de hasta 2 terabytes. Si tenemos más de 2 terabytes, no podemos usar FAT32. Por eso hoy en día hay uno que lo está reemplazando, que es el que se conoce como exFAT. Y este sí soporta unidades de más de 2 terabytes. Ahora hay otra cosa que tenemos que tener en cuenta. Los clusters dijimos que eran generalmente de 4 kilobytes, pero en realidad podemos definir tamaños más grandes. ¿Sí? Podemos definir hasta 32 kilobytes. Después, ¿cuánto ocupa cada una de esas entradas en la tabla FAT? Bueno, acá tenemos 28 bits y en base a eso podemos saber cuántos clusters podemos almacenar en el volumen. Y esto básicamente determina cuál es el tamaño máximo que tiene. Ahora, en FAT32 también tenemos un máximo de tamaño de archivo. El archivo que podemos crear con mayor tamaño es de 4 gigas. ¿Sí? No podemos tener un archivo mayor que 4 gigas si estamos trabajando con este file. Si podemos tener varios archivos de 4 gigas, pero ninguno puede pasar los 4 gigas. Y por último, también tenemos que tener en cuenta que existe un número máximo de archivos que podemos tener, porque básicamente lo define el tamaño de el root directory, ¿sí? La cantidad de entradas que podemos tener ahí. Y bueno, y en FAT32 con clúster de 32 kilobytes podemos tener 268 millones de archivos, ¿sí? No podemos tener más de 268 millones de archivos. Y ya para terminar vamos a ver la estructura del file system de Linux. Vamos a ver Extended 4, aunque todos los Extended tienen más o menos la misma estructura. Debe haber cambios entre una y otra, pero en general todos utilizan la estructura del inodo, que es lo que le vamos a prestar atención ahora. En el file system tipo Extended, lo que tenemos es un primer sector, que es lo vamos a conocer como superbloque. Acá, más que usar la palabra sectores, se usa por convención la palabra bloque, pero son más o menos lo mismo. Luego vamos a tener unos descriptores reservados para describir cuál es el tamaño que tiene la tabla de inodos que viene a continuación y la cantidad de bloques disponibles, o sea, de sectores disponibles con información que hay en el disco. Ahora, dependiendo el tamaño que tenga el disco, va a haber más o menos bloques de datos disponibles, porque un disco de 1 tera va a tener menos bloques que un disco de 2 teras. Y la tabla de inodos que se va a crear, ahora vemos bien qué es el inodo, la tabla de inodos que se va a crear depende de el tamaño del disco, así que esta tabla va a tener un tamaño variable según la capacidad del disco donde lo estamos almacenando. Por eso todos estos descriptores de superbloque y los primeros descriptores son los que básicamente nos van a decir los tamaños de todo lo que viene a continuación. Luego vamos a utilizar esta tabla de inodos que almacena inodos, pero para saber cuáles son los inodos que están libres y los que no están libres, va a haber una estructura de bitmap, o sea, va a haber una pequeña tabla que nos va a decir si los inodos están usados o no están usados. Esto que está acá generalmente está en RAM porque lo vamos a estar manejando mucho más, y los inodos y los bloques de datos obviamente están en el disco permanentemente. Bien, lo que vamos a tener es una tabla con inodos, y ahora a la derecha vemos la estructura del inodo, pero lo que tenemos que tener en un file system son los nombres de archivos. Empezamos con el raíz, luego del raíz teníamos la carpeta user, la carpeta home, la carpeta que sea. Entonces, esos nombres de archivos se van a guardar en la estructura de directorios, donde va a estar el nombre de archivo y cuál es el inodo correspondiente a ese archivo en particular. Entonces es importante que hay una lista con todos los archivos que pertenecen a un directorio. Si esa lista está en el root, está acá guardada.
Y luego eso va a apuntar a un número de inodo y el número de inodo va a estar en la tabla de inodos. Entonces cuando vamos a la tabla de inodo, llegamos con una entrada en la tabla esa de directorios y nos vamos a encontrar con la información del inodo. La información del inodo tiene quién es el usuario que creó el archivo y qué permisos hay para leerlo y escribirlo, cuál fue la hora y la fecha y hora en la que fue creado, cuál es el tamaño total del archivo y de qué tipo es ese archivo. Por ejemplo, si es un directorio, si es un archivo común, si es un FIFO, si es un link. ¿Sí? Toda esa información se va a grabar en la metadata del inodo. Y luego viene la parte de los datos propiamente del archivo, o sea, la información que está almacenada en el archivo. Y ahí vamos a tener estos grupos que están acá descritos. Va a haber un espacio de 12 punteros donde básicamente lo que va a aparecer es un número de bloque, o sea, números de bloques que están acá almacenados. Tenemos un espacio de 12 punteros, o sea, que si el tamaño de bloque que nosotros pusimos, vamos a suponer que sea 1 kilobyte, y nosotros tenemos un archivo que ocupa 10 kilobytes, entonces los 10 kilobytes van a estar almacenados en estos 12 punteros a datos o a bloques. O sea, va a haber 10 de estos bloques en el área de bloques y el lugar donde se encuentran cada uno de esos bloques están almacenados en estos 12 punteros. Ahora, con 12 punteros nos vamos a quedar sin espacio muy rápidamente. Entonces, lo que existe después es un único puntero que crea un bloque de indirección. O sea, en este bloque que crea este puntero que tiene un bloque de indirección, va a haber una dirección. Esta dirección va a estar apuntando un bloque. Este bloque dijimos que era de un K. Y en este K que está acá adentro, lo que vamos a tener son entradas. Y esas entradas van a ser cada una un puntero a un bloque que también está almacenado en el espacio de bloques. Entonces, ¿cuántos de esos punteros nos entran en un K? Bueno, dependiendo del tamaño que tengan cada uno de esos, pero vamos a asumir que los punteros son de 2 bytes y acá tenemos un K. Bueno, entonces nos van a entrar 512 punteros a bloques, o sea que vamos a multiplicar 512 por un K, vamos a tener 512K almacenados en este espacio apuntado por ese puntero que tiene un nivel de indirección. Ahora, eso puede ser que tampoco nos alcance. Así que lo que vamos a tener es un segundo nivel de indirección, donde acá cada uno de los punteros, este puntero va a apuntar a una estructura y esa estructura va a contener a su vez otra estructura que también tiene direccionados bloques. Esto lo vamos a ver más claro en el dibujo que está a continuación. Dijimos que esta era la estructura de un inodo en Unix y teníamos los 12 punteros que accedían a datos que estaban almacenados directamente en los bloques. Luego teníamos un nivel de indirección donde uno de esos bloques se usaba como puntero y cada uno de esos accedía a un dato. Y luego tenemos el nivel doble de indirección donde ese bloque que estamos apuntando tiene punteros, pero tiene punteros a otro bloque que también tiene punteros. Vemos que esto lo hace crecer exponencialmente. Y esos son los que efectivamente apuntan a los datos. Y como si eso fuera poco, existe un triple nivel de indirección donde vamos a tener un puntero a puntero a puntero para poder llegar a los datos. Así que a la larga la tabla de inodos no es otra cosa más que un vector con estos inodos que están almacenados y esos inodos tienen la información del archivo, quién lo creó, cuál es el nombre del archivo, cuántos bloques tiene en total y en base a cuántos bloques tiene en total vamos a ir usando los distintos niveles de indirección para llegar a la cantidad de bloques. Y acá en esta diapositiva lo vemos con un poco más gráfico cómo accedemos a cada uno de los bloques. Y esto lo sacamos del libro de Tannenbaum. Vamos a ver cómo accedemos a un archivo que está, por ejemplo, almacenado en /user /ast /mbox. Entonces, barra es nuestro directorio raíz. En el directorio raíz tenemos estas entradas que dijimos que era el nombre de archivo y el identificador del inodo. Y acá encontramos /user /usr, que es el que estábamos buscando. Esto nos dice que la información de esta carpeta user está en el inodo 6. Así que lo que hacemos es, vamos al inodo 6 y en el inodo 6 nos encontramos con que esto efectivamente es /user,
nos dice cuántos bloques tiene asignados y nos indica cuál es el bloque en el disco rígido que tiene la información que está almacenada en esta carpeta. Entonces vamos al disco rígido y leemos el bloque 132. Y en el bloque 132 nos vamos a encontrar con que es un directorio. Al ser un directorio lo que tiene es esta estructura de directorios que teníamos para el root. Pasa que esta estructura del root está almacenada en el primer inodo, perdón, antes del primer inodo, y esta estructura está almacenada físicamente en un bloque en el disco. Así que cuando se rompe un bloque en el disco, generalmente perdemos toda la información que está en ese directorio almacenado, si fuera un directorio, porque perdemos el índice de dónde están las cosas. Dijimos que íbamos a buscar la carpeta barra user barra AST, así que acá encontramos que AST es una carpeta que existe dentro de la carpeta user y esta estructura que tiene inodo y nombre de archivo nos dice que en el inodo 26 vamos a encontrar los datos de la carpeta AST. Así que vamos al inodo 26 y acá nos dice que sí, que efectivamente esto es barra user barra AST y que la información de los archivos que están almacenados en esta carpeta está en el bloque 406. Así que vamos al bloque 406 y en el bloque 406 nos encontramos con una estructura de directorios. Y acá nos encontramos con ese directorio mbox que era el que estábamos buscando. Así que esto lo que está diciendo es que en el inodo 60 está la información, así que vamos a tener que ir a leer el inodo 60 para encontrar cuál es el bloque en el disco que tiene la información para ese inodo en particular. Con esto terminamos la teoría, es únicamente un pantallazo sobre cómo funcionan los file systems, los dos que más se usan, que es FAT y que es Extended, que está compuesto por inodos, y esta es la forma en la que se organizan los archivos en un sistema Linux.